¿Hablas conmigo de cine? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de Cine 21. Hoy tenemos la suerte de contar con José Luis López Linares. Encantado de tenerte aquí, director de We de Hispanos, un documental que se estrena próximamente. Y vamos a hacer una pequeña presentación. José Luis digamos que lleva una trayectoria pues ya muy larga, ¿no? en el mundo del cine. Empezaste siendo director de fotografía, ¿no? En numerosas películas españolas. Bueno, sí, empecé de hecho, antes de ser director de fotografía, de script, de foto fija. Anda, has ido desde abajo escalando, ¿no? Sobre todo, digamos, adquiriste relevancia en la fotografía, ¿no? Con muchas películas relevantes españolas y tal, con varias nominaciones a los premios Goya, hasta que conseguiste un premio Goya a la mejor dirección de fotografía por Iberia, ¿no? Sí. Con Carlos Saura, que es un director, digamos, conocido también por esa excelsa fotografía de sus películas, ¿no? Y luego, digamos que te reinventaste un poco y fuiste hacia la producción y dirección de documentales, ¿no? Sí, hice una productora de documentales y bueno, realmente la producción, prácticamente el 90% de las producciones las he dirigido yo, o sea que era más, me autoproduzco, ¿no? Eso es. Yo destacaría de esos documentales, de los que he visto muchos, los que están dedicados al mundo del arte, que es una de tus pasiones, ¿no? Pintores como Sorolla, El Bosco, Goya, y luego también algunas que sobre el mundo cultural, digamos, más amplio, ¿no? El mundo del vino, por ejemplo, ¿no? Rioja, la tierra de los mil vinos, o El misterio del palo cortado, muy interesante. Y de repente ya subes un peldaño y diriges una trilogía, si se puede llamar así, sobre el mundo de la hispanidad, que viene a hablar de el legado español, ¿no? Allende los mares, que comenzó en el siglo XV, finales del XV, sobre todo XVI, en adelante. Con España, la primera globalización, Hispanoamérica, Canto de vida y esperanza, y esta última que se llama We de Hispanos. No sé si es una trilogía o va a ser una tetralogía o... No, bueno, es una trilogía sobrevenida, porque digamos que nunca, yo solo pensaba hacer una película, pero... Una llamó a otra. Sí, una llamó a otra y al final no hay dos sin tres. Pero vamos, no. Esta ya, digamos que al final voy cerrando, utilizo imágenes de las otras películas para, no sé, dar una especie de cerrar un ciclo, ¿no? Por lo menos. Sí, por eso me ha dado la sensación de que cerrabas, ¿no? Con la trilogía el mundo de la hispanidad. Han tenido un éxito sin precedentes, ¿no? O sea, la primera España, la primera globalización, según datos del ICA, tuvo 46.700 espectadores y 295.000 euros ¿no? de recaudación. Hispanoamérica casi dobla esas cifras. Y quería preguntarte, ¿a qué crees que se debe este éxito? La gente esperaba ya un cine que no hablara siempre mal de nosotros. Sí, sí, supongo que esa es una buena razón, ¿no? Sí, bueno, a mí me sorprendió porque realmente también las tres películas las he hecho con, bueno, una parte importante del presupuesto son mecenas. Es decir, organizamos unas campañas de crowdfunding, pero que a mí me gustaba llamarlo mecenazgo. Y entonces la primera película no conseguimos, aplicamos a las ayudas del Ministerio de Cultura, pero no aplicamos 2 veces, pero no las conseguimos y como yo quería hacer la película, pues se me ocurrió. Y para nuestra sorpresa fue un éxito, conseguimos prácticamente la mitad del presupuesto y participaron 1.600 mecenas, desde 15 euros, o sea que no. Entonces, claro, eso a la hora de estrenar también era algo extraordinario. Ya en la primera película. En la primera película. Luego hemos seguido con el sistema. Porque, claro, la gente que hace suya el proyecto, que ha participado, que sea con
con 15 euros, pues ya, en fin, se involucra y lleva gente al cine y lo mueve y lleva. Entonces lo hace, es que eso es lo bueno, ¿no? De tener mucha gente que hace suyo el proyecto, que es parte de todo. Lo llevamos nuestros ángeles arcabuceros. y hemos, bueno, seguido el mismo sistema en las tres películas, ¿no? Y, o sea, pero aún así te sorprendió, supongo, el éxito, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que fue un gran hito, ¿no? Sí, sí. Sobre en los documentales en España, en los cines, no tenían ese tirón. Sí. Pues la verdad que el primer documental que yo hice hace ya más de 30 años, así, Asaltar los cielos, documental que hice sobre el asesino de Ramón Mercader, Ramón ¿no? Mercader, sí. Ese, claro, en otros tiempos muy distintos, pero me acuerdo que estuvo 6 meses en el Cine Alfabil Vaya. y otros 5 meses en Barcelona, en el Verdi, que entonces ya estaba solo en Barcelona. Y No había plataformas entonces. no había plataformas, ni había No había internet. No, no había nada. Pero ni había. La gente El iba cine al era. cine. Claro, y además las películas no cambiaban como ahora, que una sesión te pone una. Claro. Allí tenías que tener la torta montada. Esto de 35 minutos, que mucha gente ya no debe saber ni lo que es. Claro. Pero el sistema de exhibición era completamente distinto, porque realmente estabas todas las sesiones en la película, no podían desmontarla y tal alegremente y poner otra como ahora, ¿no? Que es bueno, es que cambia el DCP y ya está. Claro, O sea que, no, ahora es muy sencillito, pero también para mal. claro, también para mí, porque hay muchas posibilidades más de exhibición. Todo es más flexible. Todo es mucho más flexible, los horarios no son tan rígidos. Pero ahora estuvimos 6 meses en los cines, en una época que era muy insólito llevar un documental a la pantalla, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo lo que he sentido además en la exhibición y en la promoción de las películas es el agradecimiento del público por hacer la película. Y entonces, claro, eso, yo en realidad no quería hacer más, pero te quiero decir, me han ido empujando, ¿no? Un poco a hacerlo. Es que es mi sensación también. Había ganas, pero bueno, hablaremos ya después de esto. Quería, así para empezar, para nuestros espectadores, explícanos el origen de ese título, Huida Hispanos. Bueno, es muy fácil. O sea, este año, el 2026, conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Cuando como todos, bueno, muchos sabéis, la Constitución de Estados Unidos empieza con estas palabras: "We the people of the United States". Y luego ya sigue, realmente no es muy larga, es una página prácticamente. Y entonces, digamos que hacemos referencia a dos cosas, al 250 aniversario y al comienzo de entonces el "We de hispanos", ¿no? Porque la película lo que, bueno, las cosas que cuenta es que lo hispano está en el nacimiento, está en la raíz de esa nación que es Estados Unidos. No es una cultura sobrevenida y puesta, somos inmigrantes italianos o polacos o los alemanes. No. O sea, antes de hablar inglés, allí se habló español, en ese territorio que ahora es Estados Unidos. Y bueno, además lo ilustramos con una secuencia que a mí me gusta mucho, que es un fragmento de la película For Apache de John Ford, en la que bueno, los apaches están negociando con los soldados de caballería y hablan en español. Y hay un traductor que les traduce al inglés. El personaje, el indio es Cochise, sí, ¿no? Que es Apache Chiricahua. Chiricahua, sí, está Jerónimo también al lado. Ahí habla español. Que habla español, pero como hablar español. Es llamativo. Porque habían estado pues en las misiones, habían estado, o sea, los indios claro, hablaban su lengua, claro, pero el doblaje español que veíamos siempre no te dabas cuenta, claro, porque hablaba también John Wayne en español. No, y entonces se inventaban como un idioma. Se inventaban un idioma, pero no, es que el idioma raro era el español. ¿No? O sea, sí. Grabasteis en muchísimas ciudades, o sea, se observa en este documental una labor impresionante de montaje final, ¿no?
porque da la sensación de que hay muchísimo más material grabado. Y me gustaría saber cuántas ciudades visitasteis, cómo fue, cuánto tiempo duró el rodaje. No, sí, o sea, toda la película duró 2 años. La que hemos ido a la vez, bueno, rodando y editando. O sea, en realidad empezamos a editar a la semana de la primera semana de rodaje prácticamente. O sea, cuando volvimos del primer viaje, ya. Y hemos estado, o sea, ni siquiera he contado los estados que hemos estado. Hemos estado en Nuevo México, Texas, California, que la hemos hecho desde abajo, desde México hasta San Francisco, por todas las misiones, Luisiana, Florida, Puerto Rico. También Vancouver, ¿no? Vancouver arriba, sí, hasta el estado de Washington y Canadá, Nueva York, Chicago, bueno, Washington, Washington, Virginia, en fin, no se me olvidó algún sitio. Pero, recorrido. Y algo de México también, de la frontera, Tijuana. Sí, Tijuana. Sí, hablaba de eso, sí, con San Diego. Sí, empezamos el viaje ahí en Tijuana hacia el norte. Y nada, la verdad es que ha sido, bueno, pues muy interesante, pero claro, tenemos una cantidad de material, tenemos una cantidad de... que he tenido que dejarlo en no llegar a 2 horas y bueno... Complicado, es lo más difícil, ¿no? Llorando cuando estabas... No, pues hay un momento en que ya la película te pide... Sí. Te puede quitarlo, tienes que quitar cosas que son muy buenas. O sea, ya no es ya lo que tienes que quitar las cosas excelentes, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que cuesta más a veces, ¿no? Pero, porque bueno, ir quitando al principio pues no es tan difícil. Pero bueno, la película luego coge un camino y ya yo creo que tienes que acoplarte a ella. Y en este proceso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Si hay alguna cosa especial, obviamente las cuentas en el documental, ¿no? Pero ¿hay algo especial que te ha llamado la atención sobre la influencia española en Estados Unidos? O sea, alguna cosa así que te llamara más la atención, qué sentimientos, no sé, bueno, has encontrado hacia España en Estados Unidos. En realidad hemos encontrado en general muy buen sentido. Lo que me ha sorprendido es quizás, y además yo quizás otra idea, que bueno, yo hace, no sé, más de 40 años, la primera vez que fui a Nueva York, bueno, en Nueva York tenías que hablar inglés, o sea, pero ahora no. Ahora realmente, francamente, puedes subir en español más que perfectamente. Incluso, es divertido porque hubo algún neoyorquino que intentó hablar español con nosotros, o sea, esforzarse en hablar español. Sí. O sea que hay algo está cambiando. Bueno, Miami, que yo tampoco no había estado en Miami, de repente si hablas inglés te miran raro, te dicen que a este qué le pasa. Que de alguna manera te sientes en casa. O sea, Miami es una ciudad absolutamente hispana. Hispanohablante, sí, total. Sí. Luego ya hay zonas, bueno, por ejemplo, en Chicago hay unos barrios que son absolutamente que todo está en español. O sea, ahí no habla inglés nadie. O sea, no, pero son barrios gigantescos de Chicago. Chicago hay una población hispana tremenda, ¿no? Entonces, luego otra cosa que me sorprendió mucho, pues es vamos, quiero decir que yo no había caído en eso, pero cuando rodamos, pues la procesión del Señor de los Milagros, que es la devoción más, más fundamental del Perú, ¿no? De Lima, más tradicional. Sí, la cosa que además se ha extendido ya por todo el mundo. Pues sí, ahora claro, en Nueva York la hacen en San Patricio y la Quinta Avenida, entonces se llena de la Quinta Avenida de devotos del Señor de los Milagros que van a ir detrás con todo el Perú, ahí está metido, ¿no? Sí. Y ya no solo los peruanos, sino ya al Señor de los Milagros se van incorporando, pues colombianos, puertorriqueños, ya está. Eso es lo que notas, ¿no? Que antes la población estaba también en guetos, ¿no? Pues en Nueva York los puertorriqueños, en California los mexicanos, en Florida. Pero ahora ya Nueva York hay de todo, hay colombianos, peruanos, españoles. O sea, ¿no? Entonces ya cuando se junta, pues lo natural es romper y entonces se descubre lo que tenemos en común, ¿no? Claro. ¿Y alguna anécdota especial del rodaje que os pasara algo singular?
¿Recuerdas algo? Pues yo soy malo para las anécdotas. Bueno, Pero no, bueno, por si sí, hay algo hay que que hay te muchas ocurriera cosas. o alguna cosa, algún momento, ¿qué es lo que más te gustó del rodaje? Algo que dijeras, "Jo, esto ha sido maravilloso, o esto ha sido Sí, bueno, la verdad es que rodamos alguna entrevista especial ha o habido muchas especiales, pero bueno, rodamos la música también tiene un papel importante en la película, entonces rodamos a Arturo Farril en Nueva York, que es un gran músico de jazz. Y además grabamos un tema que logramos una noche que se llama The Afro-Cuban Jazz Suite. Y es el mismo tema que yo había grabado con su padre hace más de 30 años en una película que hice con Fernando Trueba. con Que se Chico llamaba Farrell, claro, con Chico Farrell, Calle 54. Calle 54. Y entonces además, da la casualidad de que esa fue la única secuencia que hicimos en blanco y negro en, en la película de Fernando Trueba. Y bueno, yo también lo acabo rodando en blanco y negro al hijo, ¿no? El hijo ha heredado la banda de su padre, que son maravillosos. Es muy bonito cuando él cuenta en el documental que ha decidido hablar español. Mm. Joder, es muy emocionante, ¿no? Sí, sí, eso es. Eh, Vamos a entrar un poco en materia. ¿Por qué a Estados Unidos? Esa es la sensación que da y también, bueno, le cuesta aceptar su origen español. O sea, ¿por qué es significativo la historia de Bernardo Gálvez, ¿no? De que les cuesta poner un retrato de un español en el Congreso cuando era una persona que hizo muchísimo por ellos. ¿Por qué les cuesta tanto aceptar esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con España? Sí, bueno, sí, ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con ¿Una la leyenda hispanidad? negra esto o qué? Hombre, la leyenda negra tiene una... bueno, tiene su función, o sea, no es una cosa de que alguien sea muy malo y ya está, sino que es como... la función bueno, es la leyenda negra, la función de la leyenda negra es dividir, ¿no? Como es romper lo que estaba unido. Al final, bueno, fíjate que también se cuenta en la película que al mismo tiempo que se está redactando la Constitución en Estados Unidos, Fray Pedro Serra está subiendo por California, al otro lado de lo que ahora es el mismo país, pero que entonces era un inmenso territorio y los Estados Unidos, cuando se independizan, son una pequeña franja de 13 colonias, nada más, ¿no? En el oeste, en el este, sí. O sea, realmente cuesta eh, les cuesta contarlo porque bueno, yo creo que hay muchas cosas que ocultar, que realmente uno no puede, si uno se sobrepone a otro imperio, o sea, no puede reconocer que el otro era muy bueno, porque entonces para qué, para qué Claro, lo mejoras? Tienes que pensar que lo que siempre se ha dicho, la leyenda negra proviene de los británicos, sí. que quisieron hundir a España, digamos, Sí, una sí, cosa sí. antigua de Isabel y eso ha sido heredado por Sí, lo que porque, hicieron claro, ellos allí, porque funciona, porque es eficaz, claro, tienes que... pero que aún se mantiene cierta como... Se mantiene cierta porque, sí, porque bueno, la forma de pensar, o sea, ten en cuenta que Estados Unidos, digamos, el pensamiento protestante era completamente contrario al católico, entonces realmente lo del mestizaje allí nunca ha funcionado, hasta hace muy poco. Eh, el matrimonio interracial está prohibido en Estados Unidos, en algunos estados hasta los años 60. Es decir, la diferencia cultural era muy grande, ¿no? Entonces, Era como un tortazo en la cara, ¿no? Ver la ascendencia hispana, digamos. claro, porque además, bueno, en la película lo contamos un poco, ¿no? Porque no hay tiempo a extenderse, pero realmente Jefferson era un admirador del Imperio Español porque veía que funcionaba. Entonces copian muchas cosas en formas de administrar, de gestionar del territorio, pero lo del mestizaje realmente, por circunstancias, bueno, que son también, porque, bueno, ni siquiera las 13 colonias eran iguales, eran 13 estados realmente distintos, y en unos, pues, eran esclavistas, otros no,
en el momento de la unión, ¿no? Sí, pero es verdad que todos procedían de una visión Sí, británica, o sea, que al final habían heredado, aunque fueran nativos de sí, Norteamérica, pero no sé, bien, pero claro, tenían una herencia muy grande, ¿no? Y, o sea, en la historia de los descubrimientos y las conquistas, España está llena de héroes, está llena de héroes. Eh, ¿Por qué siempre nos han asustado nuestros propios héroes? ¿Por qué nunca hemos mirado con orgullo a la historia de España? Por supuesto, hay sus errores, como en todos los países, ¿no? Pero tenemos unos héroes formidables, impresionantes, que probablemente no tienen parangón con otro país. Entonces, no sé, ¿tú te has sentido, por ejemplo, incomprendido al ensalzar a algunos héroes? O al hacer estos documentales, o... Bueno, hombre, siempre hay en redes, ¿no? Ciertos comentarios, pero con Hispanoamérica hubo un artículo en El País que me llamaba neofranquista por haber hecho Hispanoamérica. O sea, no sé muy bien cuál es la relación, pero O sea, que es... Pero, ¿cómo, bueno, la verdad cómo... es que nos vino muy bien, ¿eh? Porque Sí. lo publicaron la segunda semana que estaba en cines, causó una indignación total y Sí, la gente se animó y yo creo que nos llevó y muchos hubo espectadores. más O público, sea ¿no? que ojalá sea. Ah, es Nafra, pues vamos a verlo. Pero, claro, es verdad. ¿Por qué tenemos miedo a nuestros héroes? Es verdad. Es una cosa muy llamativa, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo es posible que no haya, no sé, no cientos, decenas de películas del Cid, Bueno, de eso te Isabel la cuenta, que Católica, es que no hay de ningún, Pizarro, de Cabeza de Vaca, no hay, que lo nombráis, no hay una estatua de Cortés en Madrid. de Y Cortés? Cortés tiene una callecita ahí en Una Fuencarral, en callecita una que da pena, cita, da sí. mucha pena, sí. O sea Y que, la callecita de Isabel la Católica, que me sí, dices, sí. que está ahí en Gran Vía muerta de risa. Tenemos como miedo, porque parece como que hacemos referencia a un pasado no se sabe qué, ¿no? Sí que nos hemos creído, vamos, hay gente que no, bueno, gente muy cercana a mí que dice Que hemos sido lo peor, sí, ¿no? sí, que quieren seguir siendo lo peor. Es una cosa extraña, porque dices, bueno, te han contado que tu abuelo era un asesino y tal, y entonces has vivido toda la vida con esa carga. Pero entonces hay alguien que descubre, un detective hace una investigación y te demuestra que no, que tu abuelo era un hombre estupendo, pero que le habían metido injustamente y tal. Y entonces tú te aferras, yo quiero que mi abuelo siga siendo un asesino. Esa es la Pues es sensación la que da, sensación que da. también con algunas declaraciones de entrevistas de la propia película que dice, pero ¿esto dónde lo han leído? Si esto no es así, o sea, ¿no? Historiadores que cuentan eso. Em, Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los rasgos fundamentales que definen a la hispanidad? O sea, los fundamentos de la hispanidad, ¿cuáles son? Pues yo creo que es algo que, Sí, como digo, no es sí, definible no, de una claro, no manera, es pero definible, claro, pero yo creo que lo que es fundamental es otra cultura, es una forma distinta de estar en el mundo, en la que el catolicismo tiene mucho que ver, porque ha forjado digamos, pues, digamos la personalidad. El español también, pero realmente vamos a ir al español, porque el español solo se hace hegemónico en América a partir del siglo XIX. O sea, realmente hasta las independencias, mal llamadas independencias, porque, claro, Venezuela no existía. O sea, no era un país que se iba a independizar. Venezuela no existe hasta que... O sea, Paraguay no era nada. O sea, existe no nada. existía antes. No se independiza. Si se hubieran independizado los 4 virreinatos, pues bueno, podían haber sido independencias, pero no. Se parte en 20 pedazos, ¿no? Y cada pedazo se inventa en ese momento, ¿no? O sea, pero que realmente el español es una fuerza, ahora mismo sí, pero digo, hasta el 19 en México se hablaba mucho más en náhuatl que en español. Eso sí, había traductores, porque si ibas a un juicio, te ibas a la audiencia, había traductores de la monarquía, del virreinato, que te traducían al español si tenías que ir ante el juez. Pero
Ir ante el juez, muy interesante también el aspecto jurídico. El aspecto jurídico De que se Francisco mantiene. de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, que llega allí, ¿no? Sí, que llega allí y llega a la Y cambia todo, ¿no? O sea, que al final que, es sí, que los padres de la importancia del ser humano y de sus derechos inalienables, digamos, no en un papel, sino en la realidad. O sea, eso es fundamental. Todo eso está. Y bueno, yo creo que el origen, bueno, viene de mucha, pero es Isabel la que le da un impulso que luego, que es milagrosamente que sí ha seguido, ¿no? Porque es lo que impulsó y el testamento de la reina. sin Isabel es impensable que hubiera sucedido lo que sucedió, sí. Isabel es la reina más grande que ha tenido, no España, yo creo, la más grande que ha habido, pero bueno. Ya vamos acabando. Lo has ido diciendo, ¿no? Pero tanto esta película como Hispanoamérica lo acabas pues haciendo, voy a decirlo así, como una especie de rendido homenaje a la Virgen. Pues con referencias claras y lo has dicho antes, pero probablemente sin el catolicismo a lo mejor no habría sido posible pues toda la labor de los conquistadores, de los misioneros, del cambiar esa cultura. Y quizá por ahí es la animadversión, ¿o? Sí, evidentemente tiene mucho que ver con, hay por supuesto, una reacción o sea, toda la reacción de la leyenda, toda la leyenda negra está unida al catolicismo de una forma muy. Porque España lleva muchas cosas que fueron suyas. O sea, lleva tecnología, lleva animales, lleva ganado, lleva lleva el arao, lleva los caballos, lleva el español, lleva el vino, lleva las naranjas, lleva yo qué sé, lleva las leyes, pero lleva algo que no es suyo, que es el catolicismo. Y eso no era solo de España, digamos, no era algo. Pero sin embargo, es la gran. ¿Cómo se hace ya que no sé si se puede separar de conquista o el asentamiento de los pueblos en todo lo que el sur de Estados Unidos, que era una zona complicada, pues realmente era a base de una misión. O sea, los que mandaban por delante. Además, una misión eran 2 franciscanos, o sea, no eran 50, o sea, eran 2 que los mandaban ahí con 2 soldados y ya se les apañen, vamos, no. Antes has dicho, es un modo de vivir, un modo de verla. Claro, es que el catolicismo no es, digamos, pues una serie de ritos, sino es una visión del ser humano y de cómo vivir, ¿no? Porque lo decías en el documental, es la familia, es las tradiciones familiares, es un modo de tratar al otro, o sea que al final es un gran complejo que te da una cultura, te da un modo de estar, ¿no? Es la fiesta, la sensación, la ordenación del tiempo, del año, a través de los ciclos de la religión, de los santos, la alegría de la fiesta, claro. Yo creo que ahora lo que está haciendo también la hispanidad en Estados Unidos es que muchos anglosajones ven lo que pasa y se interesan porque pero la gente es muy divertida, o sea, o que tiene otro sentido de la vida distinto del suyo, que no es una cosa. Entonces eso es muy interesante, como dice Antonio en la película, cuando un estadounidense quiere celebrar algo con la familia, sea un restaurante mexicano. Interesante. Y entonces, claro, ¿por qué? Pues porque no solo por la comida, sino porque hay algo, que es que la comida de un restaurante mexicano es como otra cosa de compartir, no es una hamburguesa que te la comes tú solo, sino es un plato grande lleno de. Es un modo de vivir también, claro. Y es la receta de la abuela, todo eso se cuenta muy interesante. Y para acabar, creo que es un documental magnífico. Nosotros Hispanoamérica ya lo proyectamos en nuestro festival Educacine. Y esta película creo que también es muy adecuada para que lo vean en los colegios, alumnos, gente joven, que tenga otra visión, o digamos la visión que hay que tener
de lo que ocurrió, de lo que aconteció, ¿no? ¿Alguna razón especial te gustaría que fuera muy vista por los jóvenes? ¿Por qué crees que a lo mejor vendrá bien que lo vean los Bueno, institutos? sí, yo en realidad digo siempre que yo he hecho estas películas, pero desde la primera por mis hijos y por todos nuestros hijos y nietos. O sea, siempre los hijos de toda la hispanidad, ¿no? Porque es lo que les queda para que tengan un contrapeso también ante lo que es todos los cosas negativas que se están recibiendo. O sea, te vas a ver una película de Marvel y de repente, sin venir a cuento, pasan por ahí y hay unos españoles haciendo una barbaridad. En contra del pensamiento Sí. único, digamos, el pensamiento oficial, que es agotador, ¿no? Y yo creo que esta película he intentado, creo que lo he conseguido además, hacer una película que se disfruta. Que no es, porque claro, si dices, vamos a ver una película con un mensaje, pues no va nadie. O sea, dices que bien y tal, que valor, cuánto tal, pero ya iré otro día, ¿no? Pero la película yo creo que es para disfrutar. O sea, que la película tiene la música, las imágenes, el ritmo. O sea, que vas aprendiendo cosas como sin darte cuenta. El otro día la veían unos amigos estadounidenses y entonces cada 10 minutos decían wow. O sea, no, o sea, cada 10 minutos era una sorpresa, porque no, se pasaron toda la película diciendo wow, pero esto no tenía ni idea, esto tampoco. O sea, Claro, es que se aprende mucho también. y yo creo que la película también está muy pesada para Estados Unidos. Estamos, preparando un buen estreno en septiembre-octubre, que es el mes de la Venecia hispana en Estados Unidos. Y bueno, estamos trabajando para que vaya en cines ahí hasta haciendo un estreno bastante extenso ahí. Grande, o sea, Sí, grande. buenas salas. Sí, que no queremos salir en más de 700 salas. Madre mía. Pues nada. Y sí. Y aquí, aquí estrenamos el día 17, ya es el viernes, ¿no? Muy bien, pues nada, que vaya todo el mundo que quiera una visión objetiva de lo que aconteció y de lo que acontece todavía, porque digo que el mundo hispano en Estados Unidos, como dices en el documental, va en alza. O sea, que no es una cosa del pasado, sino que va subiendo a marchas forzadas. Totalmente, realmente Estados Unidos tiene La el población. mismo problema demográfico que Europa y la suerte es, como dice Zudunegui, que tienen a los mexicanos que les enseñan a comer. Muy bien, pues ha Bueno. sido un placer, José Luis, tenerte con nosotros. Muchas gracias, lo mismo digo. Y nada, mucho éxito con